El encuentro inesperado. Tana Marshall agarró el volante con manos firmes mientras conducía por la autopista vacía. La luna arrojaba un suave resplandor sobre el asfalto. La carretera se extendía frente a ella serena y silenciosa, un marcado contraste con la agitación que se estaba gestando en el interior. Esta noche había estado llena durante mucho tiempo de reuniones, discusiones y el peso de la responsabilidad que conllevaba su nueva posición como la recién nombrada jefa de policía. Tana había enfrentado desafíos, pero este papel marcaba un logro significativo, un paso hacia el cambio del mismo sistema que la había oprimido durante tanto tiempo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el repentino resplandor de luces azules y rojas intermitentes en su espejo retrovisor. Suspiró, su cuerpo tenso, pero sereno. Esta no era la primera vez que la detenía ni dudaba que fuera la última. La incómoda realidad de ser una mujer negra detrás del volante de un auto de lujo la había seguido durante toda su vida, a pesar de que había pasado su carrera luchando contra los mismos estereotipos que ahora pasaban por las mentes de los oficiales. La detuvo con una resolución tranquila, se detuvo a un lado de la carretera. Su mente corría con una mezcla de frustración y curiosidad. Había visto esta escena demasiadas veces en su vida. Tana conocía el procedimiento. Manos en el volante. Mantenga la calma. Hable con claridad y, sobre todo, no haga nada que empeore la situación. Aún así, esta noche era diferente. Esta noche estaban deteniendo a su jefe cuando los dos oficiales se acercaron a su auto. Tana respiró profundamente. Reconoció el comportamiento de inmediato. Manos en sus pistoleras. Posturas rígidas. Sus ojos escanearon su auto como si se estuvieran preparando para una confrontación. No era miedo lo que sentía Tana, era el cansancio de una persona que había pasado por esto demasiadas veces. Sabía que su identidad como mujer negra sería lo primero y único que verían hasta que revelara quién era realmente. Señora, salga del vehículo. El oficial más alto ordenó con voz aguda y autoritaria. Su placa brilló a la luz de la luna. El nombre oficial Blake grabado en ella detrás de él. Su compañero se paró unos pasos atrás. Su mano flotaba demasiado cerca de su pistolera para su comodidad. Tanana suspiró en silencio y miró la cara del oficial. Su expresión era fría, al borde de la impaciencia. Esta no era una parada de rutina. ¿Esto era una sospecha? ¿Hay una razón para esta parada?, preguntó el oficial Tana con voz tranquila pero firme. Sabía que era mejor no reaccionar con nada más que una neutralidad controlada. Hemos tenido informes de actividad sospechosa en el área. El oficial Blake respondió sin mirarla a los ojos. Sus palabras fueron despectivas, como si apenas necesitaran una explicación. Sal del vehículo. Mamá. Tana no se movió de inmediato, en cambio, se tomó un momento para recordarse a sí misma por qué había elegido este camino. Se había unido a la fuerza policial hace años, no por enojo, sino para cambiar el sistema desde adentro, para convertirse en el tipo de oficial que deseaba haber encontrado al crecer. Una figura de confianza, no de miedo. Y ahora, después de años de escalar rangos, se había convertido en la jefa de policía, pero aquí estaba siendo tratada como una criminal simplemente por existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Cumplo con la descripción de alguna actividad sospechosa específica?, preguntó Tana. Sus ojos se clavaron en los del oficial Blake por una fracción de segundo. El oficial vaciló, pero su profesionalismo lo cubrió rápidamente. Señora, por favor, salga del vehículo sin decir una palabra. Tana le entregó su licencia y registro. Sus ojos nunca dejaron su rostro. Oficial Blake tomó los documentos sin siquiera mirarla, murmurando algo a su compañero mientras caminaban de regreso a su patrulla. Tana los miró a través de su espejo retrovisor. El aire fresco de la noche no hacía mucho para calmar la creciente frustración dentro de ella. A medida que pasaban los minutos, su mente divagaba. Pensó en su crianza en un vecindario de bajos ingresos, cómo había visto a tantos de sus amigos y familiares acosados y tratados con sospecha simplemente por el color de su piel. Fueron esas experiencias las que la llevaron a este momento. Se había convertido en oficial de policía no para defender un sistema roto, sino para cambiarlo desde adentro. Era la primera mujer negra en convertirse en jefa de policía en su distrito, un hecho que la llenaba de orgullo pero también la agobiaba. Con el conocimiento de que siempre tendría que demostrar su valía, toda su carrera había sido una batalla contra los prejuicios, ser dudada, pasada por alto e incluso ridiculizada por sus compañeros, pero ella se había elevado por encima de todo, escalando los rangos de oficial de patrulla a teniente detective y ahora jefa. La ironía de la situación desentada de esta noche no se le escapó aquí. Fue detenida por oficiales que no tenían idea de que estaban deteniendo a su nuevo jefe. El pensamiento casi la hizo sonreír. Pasaron casi varios minutos largos antes de que los oficiales regresaran a su ventana. El oficial Blake se inclinó, su expresión tensa por la irritación. Salió del vehículo, repitió, su voz más aguda esta vez. Tana levantó una ceja,
pero obedeció, desabrochando lentamente su asiento, Bell, y saliendo del auto, el aire frío golpeó su rostro mientras estaba de pie junto a su vehículo, su postura tranquila y serena, no solo estaba saliendo de su auto, estaba entrando. En su autoridad, el oficial Blake dio un paso más cerca, su mano descansaba en su cinturón mientras la miraba de arriba abajo. Necesitamos registrar su vehículo, dijo sin dejar lugar a la negociación. Tana se cruzó de brazos, su voz firme, ¿tiene un suboficial? Blake es una sonrisa condescendiente que decía mucho sobre el tipo de oficial que era. No necesitamos una orden judicial cuando hay una sospecha razonable, ¿y de qué exactamente sospechas? Tana presionó negándose a dar marcha atrás. El silencio que siguió estaba denso de tensión. Blake vaciló claramente tratando de encontrar una razón. Cuando no vino ninguna, su tono se volvió más duro. Manos en el capó. Señora, se está resistiendo a una orden legal. Él chasqueó su voz levantándose con autoridad. Los ojos de Tana parpadearon con incredulidad por un momento antes de que rápidamente se recompusiera. Esto era racismo sistémico en plena exhibición. Podría haber revelado su identidad en ese momento, podría haber visto cómo el color se drenaba del rostro de Blake, pero aún no había terminado de darles una lección. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja, su voz baja pero firme. Blake no respondió, su rostro se quedó inmóvil mientras la agarraba del brazo y la empujaba contra el auto. El frío metal de las esposas hizo clic alrededor de sus muñecas, y Tana respiró profundamente. Podía detener esto ahora, pero no lo haría hasta que lo entendieran. La gravedad de sus acciones esta noche no se trataba solo de ella, se trataba de cada persona que alguna vez había sido injustamente atacada, cada persona que había sido tratada como menos debido al color de su piel. Al final de esta noche, estos oficiales sabrían exactamente quién era ella y, lo que es más importante, entenderían el tipo de líder al que ahora respondían. La lección comienza. El aire frío de la noche picó el rostro de Tanis cuando el oficial Blake apretó su agarre en su brazo llevándola hacia la parte trasera del auto patrulla. Sus muñecas, ahora atadas con esposas de metal, descansaban rígidamente a sus costados. El tintineo metálico de las esposas mientras caminaba resonaba en su mente, recordándole las innumerables veces que otros les habían advertido injustamente esta noche. Sin embargo, sería diferente esta noche. Ella no era solo otra mujer negra detenida y detenida sin causa, estaba a punto de cambiar toda la dinámica y estos oficiales se llevarían la sorpresa de sus carreras. El oficial Blake abrió la puerta trasera del crucero con un gesto exagerado, claramente disfrutando de la demostración de autoridad. Tana contuvo una sonrisa burlona. Su comportamiento estaba lleno de la arrogancia y el poder. Eran un excelente ejemplo de lo que ella había trabajado tan duro para erradicar en la fuerza, pero esta noche él era el que estaba dando la lección mientras subía al asiento trasero. Tana permaneció serena, sentada erguida con la espalda recta. El interior del auto estaba frío y asfixiante, un reflejo irónico de cuántos policías vieron. El aire se densó con la tensión y por un momento Tana se dejó absorber la gravedad de lo que se estaba desarrollando. ¿Es todo esto necesario, oficial Blake? Le preguntó a su vacío. Está tranquilo, pero lleva el peso de la autoridad a pesar de la situación. Su tono no vaciló, quería darle una oportunidad de reconsiderar. Los ojos de Blake se encontraron con los de ella brevemente antes de darse la vuelta. Puede que responda preguntas en la estación, dijo con desdén, cerrando la puerta con un golpe fuerte, o no se dio cuenta o estaba demasiado atrapado. Tana, en su viaje de poder para entender lo que estaba pasando, su compañero, el oficial Jacobs, todavía estaba de pie junto al coche patrulla observando con un dejo de incertidumbre en sus ojos. Jacobs era más joven, claramente menos confiado que Blake, y su lenguaje corporal sugería que no estaba del todo cómodo con cómo iban las cosas. Los ojos de Tana se encontraron con el oficial Jacobs a través de la ventana, y por un momento creyó ver un destello de vacilación. Había algo en su postura, brazos cruzados, hombros tensos, que le hizo creer que no estaba completamente de acuerdo con las acciones de Blake. Se preguntó si Jacobs podría ser el tipo de oficial que podría cambiar si se le daba la orientación adecuada. El crucero comenzó a moverse. El suave zumbido del motor atravesó el silencio. Tana miró por la ventana mientras conducían por las calles oscuras. Su mente corría. Podría haber revelado su identidad en cualquier momento. Podría haber llamado a la estación o exigido hablar con alguien de mayor rango, pero ese no era el punto. Si ella hacía valer su rango ahora, los oficiales podrían no entender nunca la magnitud de su error. No sentirían el peso de sus acciones ni aprenderían la lección que ella pretendía enseñar. Mientras se acercaban a la, el teléfono de Tana vibró en su bolsillo. Era un pequeño pero reconfortante recordatorio del poder que aún tenía. No necesitaba usarlo todavía, lo había guardado para el momento adecuado. Por ahora se mantuvo paciente sabiendo que el tiempo lo era todo. El crucero entró en el estacionamiento de la estación y las brillantes luces de la comisaría arrojaron largas sombras sobre él. Asfalto. El oficial Blake salió primero, abrió la puerta y le hizo un gesto a Tana para que lo siguiera. Su sonrisa permaneció estampada en su rostro, una sonrisa que pronto desaparecería.
Tana salió del vehículo con tranquila dignidad, sus manos todavía atadas con las esposas, notó la forma en que el compañero de Blake, el oficial Jacobs, la miró, su inquietud se hacía más evidente, no era que Jacobs fuera malo en su trabajo, simplemente era demasiado inexperto para enfrentarse a la autoritaria arrogancia de Blake. Mientras caminaban por las puertas de la estación, el aire en el interior se sentía más pesado, espeso con el olor a café, papeleo y el silencioso zumbido de la charla de los oficiales. El lugar que rodeaba la comisaría era un lugar que Hannah conocía bien, aunque no sabía nada de él. Aún no había tomado formalmente el control. Esta noche se suponía que sería su última ronda de inspecciones antes de asumir oficialmente su nuevo papel. Sin embargo, su llegada no fue nada normal. Las cabezas se giraron cuando entraron. Los oficiales levantaron la vista de sus escritorios. Sus conversaciones se detuvieron a mitad de la oración. Algunos miraron con leve curiosidad, mientras que otros parecían confundidos al ver a Blake escoltando a una mujer esposada a través del precinto. Nadie la reconoció de inmediato, lo cual no era sorprendente. La mayoría de los oficiales solo habían oído hablar de la nueva jefa de policía, pero no la habían conocido en persona. Blake llevó a Tana por un pasillo estrecho hacia el área de detención. Su agarre en su brazo todavía era firme. «Terminemos con esto de una vez», murmuró en voz baja, claramente molesto por su falta de resistencia. Tana no dijo nada aquí. Expresión tranquila e inquebrantable cuando llegaron a una pequeña sala de procesamiento poco iluminada. El oficial Jacobs se demoró junto a la puerta sin saber qué hacer. Blake, por otro lado, parecía ansioso por afirmar su control sobre la situación. «Siéntate aquí», ordenó señalando una silla en la esquina de la habitación. Se volvió hacia Jacobs. «Consigue el papeleo». Jacobs dudó por un momento, sus ojos parpadearon entre Tana y Blake, finalmente asintió y salió de la habitación goteando los dos solos. Blake se paró sobre Tana con los brazos cruzados, su expresión era de satisfacción petulante. «Estás en un gran problema, lo sabes», dijo su tono condescendiente, conduciendo por esta área tarde en la noche en un auto así actuando toda la gente inocente, como tú piensa que puede salirse con la suya en cualquier cosa. Los ojos de Hannah se entrecerraron ligeramente ante sus palabras. «Gente como yo», repitió su voz suave pero cargada de autoridad. Era una pregunta retórica, y la habitación quedó en silencio por un momento. Blake no respondió, pero la implicación quedó en el aire. «Ya he escuchado todo esto antes, oficial Blake». Tana continuó su tono firme, «pero todavía no me has dicho exactamente qué crees que he hecho mal». Blake se inclinó más cerca, su rostro a solo unos centímetros de ella. «Encontraremos algo», dijo en voz baja y amenazante. Tana sostuvo su mirada sin pestañear, podía sentir el peso de su arrogancia presionándola, pero no la afectó. Había tratado con oficiales como él durante toda su carrera, hombres que creen que el poder es algo que se debe ejercer imprudentemente sin rendir cuentas. «De verdad no lo sabes, ¿verdad?», dijo Tan en voz baja, sus ojos clavados en los de él. Blake levantó una ceja, confundido por su repentino cambio de tono. «¿No qué?». Tana se reclinó en su silla, las comisuras de su boca se curvaron en una pequeña sonrisa de complicidad. «¿Quién soy?». La sonrisa de Blake vaciló por primera vez. Se puso de pie derecho, su postura se endureció cuando la incertidumbre cruzó por su rostro. «No me importa quién seas», dijo, aunque su voz carecía de la confianza que tenía antes. «Ahora estás bajo mi custodia y seguirás las órdenes». La sonrisa de Tana SM se ensanchó ligeramente. «Ya veremos». La puerta de la habitación se abrió y el oficial Jacobs regresó sosteniendo una pila de papeles. Miró a Tana y luego a Blake. Sintiendo la tensión en la habitación por un breve momento, el oficial más joven parecía querer decir algo, pero rápidamente desvió la mirada y le entregó el papeleo a Blake. Tanana se sentó en silencio mientras los dos oficiales preparaban los documentos necesarios para su procesamiento. Sabía que no encajaría antes de que todo cambiara pronto. La comprensión de su error los golpearía como un maremoto y no tendrían más opción que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras Blake garabateaba en el papeleo, Jacob se movió incómodo, sus ojos se movían rápidamente entre los formularios y Tana. Su inquietud se había vuelto más notoria. Y estaba claro que algo no le sentaba bien. Tenía preguntas y Tana podía decir que estaba comenzando a reconstruir las cosas. El oficial Blake Jacobs comenzó vacilante. «Creo que deberíamos», pero antes de que pudiera terminar, la puerta de la habitación se abrió una vez más. Esta vez no era un oficial, sino el oficial de guardia del precinto. Un hombre alto, de hombros anchos y expresión severa. Miró la escena frente a él. Tana estaba sentada tranquilamente esposada y los dos oficiales
Mientras rebuscaba con el papeleo, sus ojos se clavaron en Tanis y en ese instante su expresión cambió. El reconocimiento cruzó por su rostro, seguido rápidamente por una mirada de pura incredulidad. El jefe Marshall, el cirujano, tartamudeó su voz apenas por encima de un susurro. Blake se congeló a mitad de frase, su pluma flotando sobre el papel se giró lentamente para enfrentar la confusión emergente grabada en su rostro. Tana permaneció sentada, su sonrisa ahora completamente formada. Buenas noches. Sargento, dijo su voz fría y serena, creo que tenemos una situación aquí que necesita ser abordada. La habitación cayó en un silencio sepulcral, el rostro de Blake se quedó sin color cuando el peso de lo que acababa de suceder cayó sobre él. Jacobs también se quedó congelado, sus ojos abiertos por la sorpresa. Ninguno de los dos se movió, ambos dándose cuenta en ese momento de que habían cometido un grave error, uno que cambiaría el curso de sus carreras para siempre. El peso de la autoridad, el silencio que siguió al reconocimiento atónito del sargento Miller de Tana Marshall, sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Los dos oficiales, Blake y Jacobs, estaban paralizados por la revelación, su confianza reemplazada por la incredulidad. El peso de su error se apoderó de ellos. Tana permaneció sentada, tranquila y serena, con la mano todavía esposada frente a ella como si tuviera todo el tiempo del mundo. El jefe Marshall, el sargento Miller, repitió con voz temblorosa pero más fuerte esta vez, su ceño se frunció como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Blake tragó saliva con fuerza, el color se le fue de la cara mientras instintivamente daba un paso atrás. Su postura perdió su postura agresiva, su bravuconería se desmoronó en un instante. Miró entre el insurgente y Tana, con los ojos muy abiertos por el pánico, buscando una explicación que no llegaría. El oficial Jacobs todavía sostenía el papeleo, parecía como si quisiera hundirse en el suelo. Su incomodidad había ido creciendo durante toda la noche, pero ahora estaba claro que finalmente había conectado los puntos. La presencia de Tan, su calma, autoridad y la forma en que había manejado toda la situación de repente tuvieron sentido. Dejó caer los papeles sobre el escritorio. Sus manos temblaban ligeramente, inseguro de qué hacer a continuación. El sargento Miller, ahora comprendiendo completamente la gravedad de la situación, respiró profundamente, hizo un gesto hacia la puerta. Blake Jacobs, saliera, ordenó con voz fría y autoritaria. No había lugar para discusión ahora. Blake, su rostro ceniciento, dudó por un segundo, pero sabía que era mejor no desafiar la autoridad del cirujano en este momento. Se movió rápidamente hacia la puerta, evitando el contacto visual con Tana. Su mente sin duda dando vueltas con las repercusiones que le esperaban. Jacobs lo siguió en silencio, su rostro pálido y sus movimientos rígidos mientras salía arrastrando los pies de la habitación. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando al sargento solo con Tana. El sargento Miller se acercó lentamente, sus pasos medidos y cuidadosos. Había visto muchos momentos de alto riesgo en sus años en la fuerza, pero esto era diferente. Lo último que había esperado esta noche era encontrar a su nueva jefa. La recién nombrada jefa de policía, sentada en una sala de procesamiento esposada, y el hecho de que dos de sus oficiales la habían puesto allí sin siquiera saber quién era ella era un desastre. Jefe Mark, comenzó su tono más respetuoso, ahora lo siento mucho por esto, no tenía idea de que Tana. Levantó una mano para silenciar lo urgente, dijo tranquilamente, no necesito una disculpa, lo que necesito es responsabilidad. El sargento Miller hizo una mueca levemente asintiendo con la cabeza en acuerdo. Él jugueteó con las llaves unidas a su cinturón y dio un paso adelante para desbloquear las esposas que ataban sus muñecas. Las esposas se abrieron con clic y Tanar frotó sus muñecas brevemente antes de colocar sus manos con calma en su regazo. No entiendo cómo sucedió esto, el surgente murmuró, más para sí mismo que para ella. Él había sido informado sobre el nombramiento del jefe Marshall solo unos días antes, y su primera presentación oficial al equipo estaba programada para la próxima semana, pero esta noche esta presentación improvisada no podría haber ido peor. Tana se puso de pie lentamente, estirando sus brazos mientras se enfrentaba al sargento Miller. Creo que entiendes. De pie, dijo intencionadamente, esto no se trata solo de mí, y lo sabes. El rostro del sargento Miller se refinó cuando se dio cuenta de lo que ella quería decir. Por supuesto, esto no se trataba solo de una identidad equivocada o un inocente control de tráfico. Se había equivocado, se trataba de los prejuicios profundamente arraigados que permeaban cada nivel del sistema. Blake la había tratado como una criminal, no por nada que hubiera hecho, sino por quien asumió que era, una mujer negra que conducía un buen auto en un vecindario suburbano. Su mente ya había emitido el juicio antes de haber hablado con ella. Tana no necesitaba decírselo a Miller, conocía el sistema lo suficientemente bien como para reconocer el problema. Tienes razón, admitió en voz baja, bajando la mirada, esto es exactamente lo que necesita cambiar. Los ojos de Tana se suavizaron un poco, pero su voz se mantuvo firme. Por eso estoy aquí y esta situación es exactamente la razón por la que tomé esta posición. El sargento Miller asintió de nuevo, sus manos se movían nerviosamente a sus costados. ¿Qué quieres hacer a continuación?, preguntó. Inseguro de cómo proceder, estaba listo para apoyarle en lo que decidiera, pero también sabía que las consecuencias de las acciones de Blake resonarían en todo el departamento.
Tana se detuvo un momento considerando sus opciones. Tenía el poder de despedir a Blake en el acto para enviar un mensaje claro al resto del departamento sobre las consecuencias de la discriminación racial y el abuso del uso del poder, pero también sabía que despedirlo no resolvería el problema más grande. Blake no era la raíz del problema, era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda dentro de la aplicación de la ley. No quiero despedirlo, dijo Tana finalmente. Sorprendente cirujano Miller, todavía no. El cirujano parpadeó claramente confundido. No, no. Tanner respondió con voz pensativa. Lo que quiero es que él entienda por qué lo que hizo estuvo mal. Despedirlo sin esa comprensión no cambiará nada. Simplemente se irá, tal vez a otro precinto y continuará con el mismo comportamiento. El sargento Miller asintió lentamente, entendiendo su razonamiento. Entonces, ¿cuál es el plan? Tana sonrió levemente con un brillo decidido en sus ojos. Primero voy a tener una conversación con Blake y Jacobs también. Luego me dirigiré al resto del precinto. Esto no se trata solo de estos dos oficiales, se trata de cambiando la cultura aquí. El sargento Miller se puso de pie más erguido sintiendo la importancia de lo que estaba por venir. Entendió, jefe, los traeré de vuelta. Mientras se giraba para salir de la habitación, la voz de Tana lo detuvo y, surgiendo, miró hacia atrás a ella esperando asegurarse de que el resto de los oficiales sepan que deben reunirse en la sala de reuniones en una hora. Vamos a tener una conversación muy necesaria esta noche. El sargento Miller asintió con firmeza y salió de la habitación sus pasos más seguros que antes. Tana permaneció de pie permitiéndose un breve momento para reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Siempre había sabido que este trabajo vendría con desafíos, pero esta noche había reforzado la urgencia de su misión. Momentos después, la puerta se abrió de nuevo y los oficiales Blake y Jacobs entraron en la habitación, ambos luciendo significativamente más incómodos que antes. Blake, en particular, parecía haber envejecido 10 años en el lapso de 20 minutos. Su habitual comportamiento arrogante había desaparecido, reemplazado por una mezcla de miedo y arrepentimiento. Jacobs, mientras tanto, parecía apenado pero inseguro de cómo expresarlo. Tana les hizo un gesto para que se sentaran, su rostro ilegible mientras los veía tomar sus asientos frente a ella. Blake se removió nervioso mientras Jacob se sentó tranquilamente mirando al suelo por un largo momento. Tana no dijo nada, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Quería sentir el peso del momento para comprender verdaderamente la gravedad de lo que había sucedido. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero autoritaria. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó dirigiendo la pregunta a Blake. Blake se tragó su voz temblorosa mientras respondía. Jefe, no sabía que eras tú. Si lo hubiera sabido. Tana levantó una mano cortándolo. No se trata de si sabías quién era yo, dijo con firmeza, se trata de cómo me trataste a mí. El hecho de que no supieras quién era yo solo deja más claro cuán profundo es este problema. Blake se movió en su asiento, la culpa inundó su rostro cuando se dio cuenta de la verdad en sus palabras. Jacobs, sentado a su lado, asintió levemente de acuerdo, aunque todavía permaneció en silencio. Asumes que porque soy negro y conduzco un buen auto en un vecindario prominentemente blanco debo haber estado haciendo algo mal. Tana continuó, me trataste con sospecha desde el momento en que me viste. No lo hiciste, ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme, no hiciste preguntas, solo asumiste. Los ojos de Blake cayeron al suelo, su rostro se sonrojó de vergüenza. Lo siento, jefe, murmuró apenas audible. No estaba pensando. No, respondió Tana con voz aguda. Estabas pensando exactamente de la manera en que te han condicionado a pensar. Ese es el problema y es un problema que vamos a solucionar a partir de esta noche. Blake asintió con la cabeza, su expresión derrotada. Jacobs, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Sabía que algo no estaba bien, admitió mirando suavemente a Tana. Debería haber dicho algo antes, debería haberlo sabido mejor. Tana lo miró por un momento, su expresión se suavizó ligeramente, reconociendo que ese es el primer paso, oficial Jacobs. Pero de ahora en adelante debes hablar cuando veas algo mal. El silencio es complicidad. Entiendo. Jacobs asintió con la cabeza con seriedad. Sí, jefe, entiendo. Tana se reclinó en su silla, su mirada firme. Mientras se dirigía a ambos, esta es su oportunidad de aprender de este error, pero no se equivoquen. Habrá consecuencias no solo para ustedes, sino para todo este departamento. Esta noche fue una llamada de atención y tengo la intención de asegurarme de que todos comprendan lo que está en juego. Se puso de pie indicando que la conversación había terminado por ahora. Los veré a ambos en la sala de reuniones en una hora. Tenemos mucho que discutir. Cuando salió de la sala, sintió que un sentido de propósito se solidificaba dentro de ella. Esta noche era el comienzo de un largo y difícil viaje hacia el cambio, pero estaba lista. La lección había comenzado y no sería olvidada. Comienza el ajuste de cuentas. Las luces fluorescentes en la sala de reuniones del distrito zumbaban débilmente y arrojaban un resplandor clínico frío sobre los oficiales mientras desfilaban en sus pasos silenciados contra el piso de baldosas. Tana estaba de pie al frente de la sala. Su postura alta e inquebrantable irradiaba autoridad.
Sus brazos estaban cruzados y observó a cada oficial tomar asiento con una intensidad tranquila. Esta noche no estaba solo. Dirigiéndose a un grupo de profesionales de la ley, se enfrentaba a un sistema que necesitaba profundamente un cambio. La sala se llenó rápidamente de un murmullo de susurros confusos que recorrían las filas. Nadie sabía exactamente por qué los habían convocado a esta hora tardía, pero podían sentir que no era para una reunión de rutina. La tensión era palpable como el aire cargado antes de una tormenta eléctrica. Blake y Jacob entraron por último. Sus rostros todavía estaban pálidos por la conversación anterior. La arrogancia habitual de Blake había desaparecido por completo, reemplazada por la mirada de un hombre esperando el juicio. Jacobs, por otro lado, parecía un poco más sereno, aunque el peso de lo que había sucedido todavía se cernía sobre él como una sombra. Encontraron asientos cerca de la parte de atrás. Su presencia fue un recordatorio para todos en la sala de lo que realmente se trataba esta noche. El sargento Miller, de pie a un lado, asintió con la cabeza hacia Tana como para indicar que todos estaban listos. Descruzó los brazos y dio un paso adelante con el tipo de autoridad tranquila que exigía respeto sin necesidad de levantar la voz. Gracias a todos por venir esta noche. Tana comenzó con su voz firme pero firme. Sé que es tarde y sé que esto es inusual, pero esta noche sucedió algo que no puede ser. Ignoraron los murmullos que se calmaron y los oficiales se movieron en sus asientos, estaban acostumbrados a su reputación. Tana Marshall era conocida por su enfoque sensato y su profundo compromiso con la reforma de la fuerza, pero esto era diferente, esto era personal. He estado en este recinto por poco tiempo, continuó Tana, y estaba deseando conocerlos a todos en diferentes circunstancias. Tenía la esperanza de que nuestro primer encuentro como equipo se centrara en el futuro, en los cambios que podemos hacer juntos para servir mejor a nuestra comunidad. Pero después de esta noche, me queda claro que debemos tener una conversación mucho más profunda antes de poder avanzar. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Algunos de los oficiales estaban visiblemente incómodos, sus rostros delataban confusión y preocupación. Otros permanecieron estoicos, sus ojos fijos en ella, esperando escuchar lo que vendría después. Más temprano esta noche, 2 de nuestros propios oficiales me detuvieron. Dijo T con voz clara y precisa. Una oleada de sorpresa recorrió la habitación. Los oficiales intercambiaron miradas rápidas. Me trataron con sospecha, hostilidad y, en última instancia, me esposaron sin una causa justa. Estos oficiales no me reconocieron. No sabían que yo era su nueva jefa de policía, y eso en sí es el problema. La sala se quedó en silencio. La gravedad de sus palabras los golpeó a todos a la vez. Tana pudo ver la comprensión en sus rostros. Esto no se trataba solo de una parada de tráfico que salió mal, se trataba de los problemas más profundos de perfiles sesgados y abuso de poder, que se habían permitido que se pudrieran dentro del departamento durante demasiado tiempo. No me trataron así porque hice algo mal. Tana continuó endureciendo su tono. Me trataron así por quien pensaban esos oficiales. Yo era una mujer negra conduciendo un lindo auto por la noche. Eso fue todo lo que se necesitó para que asumieran lo peor. Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento. Su mirada recorrió la sala desafiando a cualquiera a desafiarla. No estoy aquí para señalar con el dedo ni para señalar a individuos. Dijo, pero estoy aquí para dejar muy claro que este tipo de comportamiento no será tolerado bajo mi liderazgo. No de nadie. Uno de los oficiales mayores, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y rostro marcado por años de servicio, levantó la mano tentativamente. Tana asintió. Él habló con el debido respeto. Jefe, comenzó con voz cautelosa, nos han enseñado a seguir nuestros instintos en el campo, a veces no tenemos tiempo para adivinar una situación, si algo se siente mal, actuamos, ¿no es eso lo que nos mantiene a nosotros y al público a salvo? La mirada de Tana se suavizó un poco, pero su resolución permaneció inquebrantable. Había esperado esta línea de pensamiento, estaba arraigada en la cultura de las fuerzas del orden, los instintos son importantes, reconoció, pero ¿qué sucede cuando esos instintos están moldeados por prejuicios? ¿Qué sucede cuando tus instintos te dicen que sospechas de alguien solo por el color de su piel o el vecindario por el que conduce? Esos no son instintos, son prejuicios. Disfrazado de instintos, el oficial asintió lentamente asimilando sus palabras, aunque no discutió más. Tana continuó: tenemos que ser mejores que eso. La placa que usamos no es un pase libre para hacer suposiciones o actuar según sesgos personales, es un símbolo de confianza en que estamos aquí para proteger y servir a todos en esta comunidad, sin importar quiénes sean o cómo se vean. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la habitación. Es por eso que estamos aquí esta noche, porque este problema
No solo comienza y termina con el oficial Blake o el oficial Jacobs, este es un problema sistémico, y es uno que debemos enfrentar juntos. Blake, que había estado sentado atrás tratando de mantener un perfil bajo visiblemente rígido, ante la mención de su nombre mantuvo la mirada baja, sabiendo que no había escapatoria de las consecuencias de sus acciones. Jacobs, sentado a su lado, parecía igualmente preocupado, pero había un destello de algo diferente en su expresión, tal vez una voluntad de aprender a crecer a partir de la experiencia. Quiero dejar algo muy claro, dijo Tana, su voz cada vez más aguda, esto no se trata solo de castigar el mal comportamiento, se trata de cambiar cómo pensamos, cómo abordamos nuestros trabajos y cómo interactuamos con las personas que hemos jurado proteger. Tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad, y esa responsabilidad comienza con hacernos responsables. Varios oficiales se movieron incómodos en sus asientos, pero ninguno se atrevió a hablar. La presencia de Tana era imponente, y nadie quería desafiar a la nueva jefa, que ya había demostrado que no era alguien a quien tomar a la ligera. Tana se acercó a una pizarra al frente de la sala tomando un marcador. Comenzó a escribir mientras hablaba. Esto es lo que va a pasar a continuación. Dijo que vamos a implementar un programa integral de capacitación sobre prejuicios para cada oficial en este departamento. Esto no es algo de una sola vez, es una capacitación continua porque el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Terminó de escribir las palabras capacitación sobre prejuicios en la pizarra y se volvió para mirar a la sala. Todos los oficiales, desde los novatos hasta los miembros más antiguos, participarán. Revisaremos nuestras políticas sobre paradas, registros y uso de la fuerza, y lo más importante, vamos a abrir un diálogo aquí mismo en esta sala sobre lo que debemos hacer para solucionar los problemas que se ha permitido que se encone durante demasiado tiempo. Uno de los oficiales más jóvenes, esa mujer sentada cerca del frente, levantó la mano. Jefe Marshall, ¿cómo empezamos? ¿Cómo cambiamos algo que ha estado arraigado en la cultura durante tanto tiempo? Tana sonrió levemente apreciando la sinceridad de la pregunta. Comienza con la conciencia, comienza con cada uno de nosotros estando dispuesto a mirarnos al espejo y hacernos preguntas difíciles. ¿Por qué sospecho de ciertas personas? ¿Por qué reacciono de manera diferente a algunas situaciones? Es incómodo, pero es necesario. Dio un paso más cerca de las filas de oficiales, su mirada intensa, y no se detiene allí. Continúa con la acción. Hablar cuando ves que algo está mal, responsabilizarse mutuamente, y comprometerse a tratar a cada persona con la dignidad y el respeto que merece. La sala estaba en silencio otra vez, pero esta vez no fue por confusión o miedo, fue el silencio de las personas al darse cuenta de que estaban siendo llamadas a algo más alto, un estándar de integridad y justicia que había estado faltando durante demasiado tiempo. Como dijo su jefe, Tan, su voz más tranquila pero llena de determinación: no toleraré la discriminación, el acoso o el abuso de poder, pero tampoco voy a tolerar aquí para derribarte. Estoy aquí para construir algo mejor contigo. Este departamento tiene el potencial de ser un modelo de cómo debería ser la policía en este país, y comienza esta noche. Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento, dejando que el oficial absorbiera todo el impacto de lo que estaba diciendo. Blake, Jacobs y el resto de ustedes enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Tana continuó, pero esas consecuencias serán una oportunidad para aprender y crecer. Nadie aquí está más allá de la redención, pero el cambio requiere compromiso, requiere que todos seamos mejores. Blake finalmente miró hacia arriba, su rostro pálido y tenso por el remordimiento. Jacobs, a su lado, asintió levemente. Su expresión era de tranquila determinación. Tana sabía que esto era solo el comienzo. Habría resistencia, habría desafíos y habría errores en el camino. Pero esta noche algo había cambiado. Los oficiales en esta sala no solo enfrentaban a su nuevo jefe, enfrentaban un ajuste de cuentas que daría forma al futuro del departamento y, por extensión, a la comunidad a la que servían. Pongámonos a trabajar, dijo Tan finalmente, su voz se llenó de resolución, y con eso, la lección continuó. El camino a la redención. Los días posteriores a esa noche crucial en la sala de reuniones pasaron como una quemadura lenta, cada uno lleno de una tensión silenciosa que pesaba. Cada oficial en el precinto, la realidad del cambio que Tana Marshall había prometido estaba comenzando a instalarse. No eran solo palabras y no era solo otra conferencia. Esto era real y estaba sucediendo. El oficial Blake, una vez la voz más fuerte en la sala, ahora se movía por el precinto como un fantasma. Su contoneo arrogante había sido reemplazado por pasos vacilantes, su confianza destrozada por los eventos de esa noche. Nadie había olvidado cómo el nuevo jefe lo había puesto en su lugar, y más de unos pocos de sus colegas lo observaban atentamente, esperando ver cómo manejaría las repercusiones de sus acciones. Tana había dejado en claro a todos que no se trataba de castigar a uno o dos oficiales, se trataba del crecimiento de Redemption y un cambio fundamental en cómo veían sus roles como agentes de la ley. Pero Redemption no era fácil, y Blake sabía que estaba caminando sobre un tropo de título. Cada decisión, cada acción que tomara de Malin estaría bajo escrutinio. Era viernes por la mañana y el precinto vibraba con el zumbido habitual de actividad. Los oficiales se estaban preparando para sus turnos, informándose mutuamente sobre las prioridades del día. Tana estaba en su oficina revisando informes con el sargento Miller, quien se había convertido en su aliado más cercano en esta lucha por la reforma.
Juntos habían comenzado a sentar las bases para la capacitación sobre prejuicios y las revisiones de políticas que había mencionado durante la reunión. El sargento jefe Miller dijo que su voz profunda atrajo la atención de Tana de la pila de papeles frente a ella. Blake ha estado callado últimamente. ¿Crees que está empezando a entenderlo? Tana levantó la vista de su escritorio, sus dedos golpeando ligeramente la superficie mientras consideraba la pregunta. Espero que sí, ella respondió pensativamente, pero entender no es suficiente. Él necesita mostrarme a mí y a la comunidad que está dispuesto a cambiar. El sargento Miller asintió con el ceño fruncido ligeramente. Últimamente ha estado solicitando turnos en las áreas más desafiantes, lugares que solía evitar. Tana arqueó una ceja, intrigado. ¿Eso es interesante? Sí, Miller confirmó. Echó un vistazo a sus notas. Ha pedido que lo asignen a los vecindarios que reciben más quejas contra la policía. Es casi como si estuviera tratando de, no sé, probar algo. Tana se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Tal vez lo sea, pero no me interesan las actuaciones. Quiero un cambio real y eso lleva tiempo. Miller asintió con la cabeza en acuerdo. Su expresión era pensativa. Lo vigilaré, pero no es solo Blake. Todo el departamento está empezando a sentir el peso de lo que dijiste en movimiento. Tana sonrió levemente. Bien, así es como debería ser. Si no nos sentimos incómodos, no estamos creciendo. El sargento Miller se puso de pie, recogiendo sus papeles. Bueno, estaré de patrulla por el resto del día. Te mantendré informado. Sobre algo significativo Tana asintió. Gracias Miller, manténme informado. Después de que se fue Tana se sentó tranquilamente en su oficina reflexionando sobre el progreso lento, pero constante que se estaba logrando. No se trataba solo de arreglar a Blake, o incluso reformar el distrito, se trataba de divertirse Mali, cambiando la forma en que la policía interactuaba con la comunidad, y eso requirió más que políticas y sesiones de capacitación, requirió coraje, requirió humildad, y sobre todo requirió tiempo. Mientras miraba por la ventana su teléfono vibró en su escritorio interrumpiendo sus pensamientos. Lo cogió, y vio un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve y simple. Jefe Marshall, necesito hablar con usted por favor. El nombre en la parte inferior la hizo detenerse. Oficial Blake. Los ojos de Tana se entrecerraron ligeramente mientras leía el mensaje de nuevo. No esperaba que Blake se comunicara con ella directamente, especialmente no tan pronto, pero algo en el tono del mensaje se sentía casi urgente. Desesperada sin dudarlo, ella tecleó una respuesta rápida. Te veré en mi oficina al mediodía. El mediodía llegó rápidamente, y cuando el reloj dio las 12 hubo un suave golpe en la puerta de su oficina. Entra, llamó ya sabiendo quién era. Blake entró en la habitación con cautela. Su bravuconería habitual completamente despojado parecía más pequeño de alguna manera, como si el peso de sus acciones recientes lo hubiera disminuido físicamente. Se paró justo dentro de la puerta, sus manos moviéndose nerviosamente a sus costados. Tana hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Toma asiento. Oficial Blake se sentó lentamente, su postura tensa y rígida, como si no estuviera seguro de qué esperar. El silencio se extendió entre ellos por un momento, el aire espeso con pensamientos no dichos. Recibí tu mensaje. Tana comenzó, su voz mesurada. Dijiste que querías hablar conmigo. ¿Qué tienes en mente? Blake exhaló pesadamente, sus hombros se hundieron ligeramente. Jefe, yo dudó buscando las palabras correctas. Necesito disculparme por lo que pasó esa noche. Tana lo miró con atención, su expresión ilegible. No iba a hacer esto fácil para él, y ella no estaban interesados en disculpas vacías. Había visto a demasiadas personas pedir perdón sin cambiar nunca su comportamiento. Estoy escuchando, dijo simplemente recostándose en su silla. Blake tragó saliva, claramente luchando con qué decir a continuación. La cagué, sé que lo estaba haciendo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaba actuando sobre suposiciones, no hechos, y esas suposiciones estaban equivocadas. He estado pensando mucho en ello, y me di cuenta de que lo que hice fue parte de un problema más grande. Quiero arreglar eso, quiero hacerlo mejor. Tana permaneció en silencio por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Podía sentir que Blake estaba realmente lidiando con el peso de sus acciones, pero necesitaba más que una declaración de intenciones. Necesitaba ver que él entendía la profundidad del daño que había causado. Tienes razón, dijo Tana, finalmente actuaste sobre suposiciones, y esas suposiciones no solo estaban equivocadas, eran peligrosas. Lo que hiciste no fue solo sobre mí, se trata de cada persona que alguna vez has tratado de manera diferente, debido a su raza, su género, su apariencia. ¿Entiendes eso? Blake asintió con la cara tensándose con emoción. Lo hago, he estado pensando en todas las veces que podría haber hecho algo así antes, y es difícil afrontarlo, pero lo necesito, tengo que hacerlo. Tana se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrante. Esto no se trata solo de que hagas las paces, oficial Blake, esto se trata de reconstruir la confianza con la comunidad. Eso no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, y no es algo que puedas hacer solo. Blake levantó la
Vista encontrándose con sus ojos por primera vez desde que había entrado en la habitación. Sé que es por eso que estoy aquí, estoy pidiendo tu ayuda, quiero ser parte del cambio que estás tratando de hacer, no quiero ser el tipo de oficial que he sido en el pasado. Tana consideró sus palabras cuidadosamente, había una honestidad cruda en su voz que ella no había escuchado antes. Ella sabía que se necesitaba mucho para alguien como Blake admitir que estaba equivocado, y aún más pedir ayuda, pero el cambio nunca fue fácil y el camino por delante sería largo y difícil para ambos. No voy a hacer esto fácil para ti, Tanis dijo sin rodeos. Sí. ¿Quieres para ser parte de este cambio? Tendrás que demostrar que lo dices en serio, no solo conmigo, sino con tus compañeros oficiales y con la comunidad. Eso significa presentarse todos los días con la voluntad de aprender a escuchar y rendir cuentas. ¿Crees que estás listo para eso? Blake asintió, aunque había un destello de incertidumbre en sus ojos. Creo que sí, dijo en voz baja. Sé que llevará tiempo, pero estoy dispuesto a hacer el trabajo. Tanana se sentó y cruzó los brazos mientras lo miraba pensativamente. Entonces comenzaremos de a poco. Dijo que trabajarás con el oficial Jacobs en proyectos de extensión comunitaria, programas que se relacionan directamente con los vecindarios a los que servimos. Se te pedirá que asistas a todas las sesiones de capacitación sesgadas y que lideres discusiones con tus compañeros oficiales sobre lo que has aprendido. Los ojos de Blake se abrieron ligeramente ante la mención de liderar discusiones, pero no protestó. Había llegado a comprender que parte de su redención sería enfrentar la incomodidad. De frente, y una cosa más, Tana añadió con voz firme, necesito que hables abiertamente sobre lo que pasó esa noche, necesitas reconocer tu error, no esconderte de él. Blake asintió con la cabeza, su rostro pálido pero resuelto, entiendo. Tana lo miró por un momento más y luego se puso de pie, señalando que la reunión había terminado. Blake se levantó de su silla, su postura todavía rígida, pero había un rayo de esperanza en su expresión. Puedes irte ahora, dijo T con su tono más suave que antes. Pero recuerda, oficial Blake, esto es solo el comienzo. Cuando salió de la oficina, Tana sintió una mezcla de emociones arremolinándose dentro de ella. No había garantía de que la transformación de Blake durara, no había garantía de que no volviera a caer en viejos patrones, pero por ahora había dado el primer paso, y eso era algo fuera de su oficina. El recinto zumbaba con actividad, pero debajo de la superficie se estaba produciendo un cambio. El cambio nunca fue fácil, era incómodo, doloroso y a menudo se encontraba con resistencia, pero también era necesario. Tana miró el reloj sabiendo que la próxima reunión con el Consejo Asesor de la Comunidad se acercaba rápidamente, era solo otro paso en el largo viaje por delante, pero estaba lista. No había aceptado este trabajo para mantener el status quo, lo había aceptado para romperlo, reconstruirlo y hacerlo mejor, y esta noche, por primera vez, se permitió creer que realmente podrían tener éxito. Un nuevo comienzo. El cálido sol de la tarde se filtraba a través del recinto. Las ventanas proyectaban largas sombras en el suelo mientras el sonido de conversaciones apagadas flotaba en el aire. Había llegado el día para algo que se sentía monumental, no solo para la ciudad de Marshall, sino para todo el departamento de policía. Hoy, el precinto organizaba un foro comunitario, uno que se había planeado durante semanas, aunque su importancia solo había crecido después de los eventos de esa fatídica noche. El foro no estaba destinado a ser solo otra reunión entre las fuerzas del orden y la comunidad, estaba destinado a ser un ajuste de cuentas, un momento de la verdad donde el departamento se enfrentaría a las personas que habían jurado proteger, y para Tana era el momento en que todo por lo que había estado trabajando comenzaría a dar frutos o se expondría como promesas huecas. Estaba de pie cerca de la entrada del salón comunitario principal del precinto, observando cómo los residentes locales se filtraban lentamente. Era un grupo diverso, representando el espectro completo de los barrios de la ciudad: negros, blancos, latinos, asiáticos, jóvenes y viejos, algunas expresiones más de curiosidad, otras de escepticismo, y algunas Tana podía decir que venían con años de frustración reprimida, listos para desatar sus quejas en un departamento que habían visto durante mucho tiempo como adversario. Los ojos de Tana se fijaron en el oficial Blake de pie, en la parte de atrás de la sala, su postura rígida, pero no por su arrogancia habitual esta vez. Era el peso de la incertidumbre, la comprensión de que estaba a punto de enfrentarse a una comunidad que había perdido la confianza en él, y el uniforme que vestía a su lado estaba el oficial Jacobs, su expresión más abierta pero igualmente seria. Tana se había asegurado de que ambos estuvieran presentes hoy, no como espectadores, sino como participantes en el diálogo. Esta era tanto su responsabilidad como la de ella. El sargento Miller se acercó a ella desde un costado, su rostro delineado con una mezcla de preocupación y resolución. Es una buena participación, dijo asintiendo con la cabeza hacia la multitud creciente. La gente quiere escuchar lo que tenemos que decir. Tana miró a la multitud, que se reunía a su mente repasando todo lo que necesitaba ser abordado. Más importante, necesitamos para escuchar lo que tienen que decir, respondió en voz baja. Se trata de reconstruir la confianza, y eso comienza con escuchar. Miller asintió con la cabeza, su
Respeto por su enfoque era claro y en su expresión lo sé, tienes esto bajo control, jefe, pero si necesitas refuerzos, Tana sonrió interrumpiéndolo suavemente, lo aprecio, Miller, pero esto no se trata de control, se trata de dejarlo ir, Miller se rió. Entre dientes suavemente, sacudiendo la cabeza, eres algo más, jefe, esperemos que el resto del departamento comience a entender. La sonrisa de Tana se desvaneció levemente mientras su enfoque regresaba a la tarea en cuestión, lo harán, llevará tiempo, pero lo harán. El murmullo de la multitud comenzó a calmarse cuando la gente encontró sus asientos, y la sala se instaló en un expectante silencio. Al frente de la sala, una gran pancarta decía Construyendo Puentes, un foro comunitario para el cambio. Tana había elegido las palabras con cuidado, no se trataba de señalar con el dedo o asignar culpas, se trataba de crear una base para una nueva relación entre la comunidad y los oficiales que lo servían. Tana dio un paso adelante, tomando su lugar en el podio, podía sentir las miradas de la multitud sobre ella, y dio la bienvenida a su escrutinio. Este era su momento para demostrar que las promesas que había hecho no eran solo retórica vacía. Buenas tardes, Tana comenzó, su voz tranquila pero fuerte que se transmitía fácilmente a través de la sala. Gracias a todos por venir. Hoy sé que la confianza entre la policía y la comunidad se ha tensado, a veces rota durante demasiado tiempo. Es por eso que estamos aquí hoy, no solo para hablar, sino para escuchar, para comprender y comenzar el proceso de reconstruir esa confianza. Hizo una pausa escaneando las caras de la audiencia. Había escepticismo, sí, pero también esperanza. La gente quería creer que el cambio era posible, incluso si no estaban seguros de cómo comenzar. Cuando asumí el papel de jefe de policía, lo hice con una visión clara. Tana continuó, no vine aquí para mantener el status quo, vine para cambiarlo, para construir un departamento que sirva a todos ustedes con respeto, dignidad y justicia. Pero sé que eso no sucederá de la noche a la mañana, y sé que las acciones hablan más que las palabras. Hubo un breve murmullo de acuerdo de la multitud, y T podía sentir que la sala comenzaba a abrirse lentamente. Una de las cosas que tenemos que enfrentar de frente es el sesgo, dijo, que su tono se estaba volviendo más serio, sesgo en cómo vigilamos, en cómo interactuamos con nuestra comunidad, y en cómo hacemos suposiciones basadas en la raza, el género o el estatus económico. Ese no es solo un problema policial, es un problema social, pero nosotros, como policías, tenemos la responsabilidad de predicar con el ejemplo. Miró a Blake y Jacobs, que estaban sentados cerca del fondo de la sala, sus rostros solemnes. Este también era su momento de ajuste de cuentas. Hay oficiales en esta sala. Tana dijo que su voz era firme pero directa, que han cometido errores. Algunos de esos errores han dañado la confianza entre este departamento y la comunidad, pero creo en la rendición de cuentas y creo en el poder de la redención. No es suficiente castigar las malas acciones. También debemos educar, reflexionar y crecer. Blake se movió incómodo en su asiento, pero Tana pudo ver que estaba escuchando de verdad, de una manera que no lo había hecho antes. Jacobs, por otro lado, parecía más introspectivo, sus ojos escaneando la habitación, como si estuviera midiendo la reacción de la multitud. He comenzado nuevas iniciativas en este departamento. Tana continuó, incluyendo capacitación integral sobre prejuicios, programas de extensión comunitaria y una política de puertas abiertas que invita a todos ustedes a traer sus inquietudes directamente a nosotros. Pero esto no se trata solo de políticas, se trata de cambiar corazones y mentes tanto en el departamento como en la comunidad. En este momento, un hombre en la primera fila levantó la mano. Era un hombre negro mayor, su línea de base con años de experiencia y tal vez decepción. Tana asintió para que hablara. Aprecio lo que está diciendo. Jefe, el hombre comenzó con su voz ronca pero mesurada, pero hemos escuchado todo esto antes. Promesas de cambio, promesas de responsabilidad y, sin embargo, todavía estamos aquí teniendo esta conversación. ¿Qué va a ser diferente esta vez? Tana respiró profundamente y se encontró con la mirada del hombre que había anticipado esta pregunta, y ella la recibió con agrado. Lo que es diferente esta vez es que no les pido que confíen en mi palabra. Dijo que les pido que nos hagan responsables. Les pido que sean parte de este proceso. No puedo cambiar este departamento solo. Requiere que todos trabajemos juntos. El hombre levantó una ceja. Claramente no estaba completamente convencido, pero estaba dispuesto a escuchar. Entonces, ¿está diciendo que tenemos que arreglar a la policía? Estoy diciendo que tenemos que arreglar la relación entre la policía y la comunidad. Tana aclaró que no se trata solo de un lado o del otro, se trata de crear una asociación en la que trabajemos juntos para resolver los problemas que nos afectan a todos, y eso comienza con la transparencia, la honestidad y la voluntad de enfrentar las duras verdades. Otra mano se levantó, esta vez de una mujer joven cerca de la parte de atrás. ¿Qué pasa con los oficiales que se niegan a cambiar? ¿Qué vas a hacer con ellos? La mirada de Tana se desvió hacia Blake por un breve segundo antes de volver a la mujer. Habrá consecuencias para aquellos que se nieguen a adaptarse a los estándares de justicia y respeto que estamos estableciendo.
pero creo que la mayoría de los oficiales, cuando se les dan las herramientas y la educación adecuadas, cambiarán y aquellos que no lo hagan, ya no tendrán un lugar en este departamento. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud ante su respuesta firme y Tana pudo sentir que el impulso cambiaba ligeramente. La comunidad estaba empezando a ver que esto no era solo una palabrería, esto era real. Tana luego se volvió hacia el oficial Blake. Su voz transmitía un desafío tácito. Oficial Blake, llamó. Sus ojos se clavaron en los de él. Creo que tienes algo que decir. Blake se congeló por un momento. Su rostro palideció cuando todos los ojos en la habitación se movieron hacia él por un segundo. Parecía que podría negarse, pero luego lentamente se puso de pie. Sus manos se apretaron a los costados y su mirada cayó al suelo. Mientras respiraba profundamente, cometí un error. Blake comenzó. Su voz apenas era audible al principio. Se aclaró la garganta y habló más fuerte. Hice suposiciones basadas en la raza. Actué por prejuicio y escuché a alguien por eso. Ese no es quien quiero ser y no es quien voy a ser en el futuro. La habitación estaba en silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire. La confesión de Blake fue cruda y vulnerable, y por un momento, Tana vio la posibilidad de redención en sus ojos. Sé que no puedo deshacer lo que hice, Blake continuó, su voz ahora más firme, pero sin comprometerse a corregirlo, sin comprometerse a aprender a escuchar y a ser parte del cambio que el jefe Marshall está liderando. Sé que tengo un largo camino por recorrer, pero estoy listo para hacer el trabajo cuando terminó. Hubo un momento de silencio antes de que comenzaran algunos aplausos tentativos desde el fondo de la habitación. Lentamente, los aplausos crecieron, no abrumadores, pero genuinos. No era perdón, pero era un comienzo, una pequeña señal de que tal vez, solo tal vez, el cambio era posible. Tana asintió con la cabeza a Blake, un reconocimiento silencioso de su esfuerzo. Se sentó visiblemente aliviado. Aunque su viaje estaba lejos de terminar, había dado el primer paso, pero habría muchos más por venir. Tana se volvió hacia la audiencia. Así es como se ve el cambio. Dijo que es incómodo, es difícil, pero es necesario, y es solo el comienzo. Mientras el foro continuaba con preguntas, discusiones, e incluso algunos momentos acalorados, Tana sintió que algo se movía. Las paredes entre la policía y la comunidad comenzaban a agrietarse. Aunque solo un poco, no fue una transformación completa, pero fue un comienzo y por primera vez, ambas partes comenzaban a ver que el futuro podría ser diferente si estaban dispuestos a trabajar por él. Cuando terminó el foro, el sol había comenzado a ponerse y arrojaba un resplandor dorado a través de las ventanas del precinto. Tana estaba en la puerta estrechando manos a los miembros de la comunidad mientras salían. Sus rostros eran una mezcla de esperanza, curiosidad y determinación. El sargento Miller se acercó a ella, su expresión era de tranquilo orgullo. Lo hiciste bien hoy. El jefe Tana sonrió suavemente. Lo hicimos bien, Miller, y recién comenzamos, mientras las últimas personas salían del pasillo. Tana respiró profundamente, el peso del día se apoderó de ella. Todavía había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez desde que asumió este papel, sintió un destello de esperanza. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero junto con sus oficiales y su comunidad, podrían forjar un nuevo camino, y para Tana ese fue un comienzo por el que valió la pena luchar.